Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Guitarra MX una vez más. Estamos en la bella tienda Steelwood Guitars, que nos abrió las puertas una vez más y lo agradecemos, para tener una entrevista con un invitado muy especial, alguien que ya conocíamos de hace un tiempo y que queríamos dedicar un espacio para charlar. Es el especialista de producto de D'Addario, Alberto Samarvide. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Un placer estar nuevamente aquí en Steelwood. Alberto no nada más es un músico, guitarrista y especialista en D'Addario, también es un excelente conversador y justo ahora pues vamos a dedicar unos minutos a charlar alrededor de D'Addario. Perfecto. Esta marca que es famosa no nada más por sus cuerdas, por una serie de accesorios y cosas que hace, pero que además tiene larga historia, ¿no, Alberto? Sí, claro que sí. La familia D'Addario comenzó en la historia de la música hace más de 3 siglos. Ellos son originarios de la región de Abruzzo, en Italia, en Salie, y eran básicamente fabricantes de cuerdas de la época que se hacían cuerdas de tripa, con tripas de animales, de ovejas, de cabras, de animales del campo. Así que hay una vasta tradición. Después esta familia emigra a Estados Unidos a principios del siglo XX, y en esta segunda revolución industrial, por los beneficios de esta industria, comienzan a tomar esos elementos y aplicarlos a la fabricación de accesorios. Está muy bien. Y entonces, establecidos en Estados Unidos, en Nueva York, empieza a crecer esta compañía, esta marca, que se colocó rápidamente entre las favoritas de los, en el caso de los guitarristas, como uno, en cuerdas eléctricas o cuerdas para guitarra acústica, ya sea nylon o metal. Sí, ¿no? Sí. Muchas veces suele ser un poco tedioso el tema de la historia, ¿no? Pero hay ciertos elementos que yo quisiera rescatar y recordar, y es el hecho de que en ese principio del siglo XX, estamos hablando a 100 años del siglo atrás, pasado, sí. Todavía no se podía hablar de la guitarra eléctrica. Y ese cambio que viene ya como la década del 30, ¿no? Fue un cambio muy, muy importante. D'Addario fueron innovadores y acompañaron todo ese cambio. En principio del siglo XX y también en el siglo XIX, las guitarras tenían las cuerdas bordonas, Claro. que el alma de esa cuerda era de seda, eran hilos de seda entorchados en alambres de cobre, un material sumamente inconsistente y altamente corrosivo. Entonces, cuando los americanos hablan de la palabra bronce con Z, Sí. no el bronce nuestro, no con C, sino el bronce con Z, hablan de una aleación entre el cobre con el estaño. En ese 90% de cobre y 10% de estaño se hacían alambres con los que se entorchaban esas cuerdas que tenían el alambre, el alma de hilos de seda. Después, más adelante, mediados del siglo XX, con los derivados del petróleo, el nylon, el poliéster y demás, se reemplaza la seda por el nylon en las cuerdas de las guitarras españolas y las guitarras clásicas y demás. Pero volviendo a esa década del 30, cuando aparecen personajes como Charlie Christian, un tipo que toca guitarra eléctrica, claro, con amplificadores de 5 watts o de 10 watts, ya había aparecido el Mr. Rickenbacker, había hecho los primeros piezos eléctricos, que todavía todo esto paga royalties a Mr. Rickenbacker. Había que crear una cuerda que tenga el alma de acero para que la pastilla se excite y reciba toda esa información magnética y demás. Claro, algo acorde. Porque Exacto. incluso me había enterado por ahí que los primeros guitarristas de jazz y eso no tenían de dónde agarrar y algunos usaban cuerdas de banjo. Claro, exactamente. Ese sonido metálico, ¿no? Claro, y así es como vienen estas cuerdas con el alma de acero, entorchadas en alambres también de un acero niquelado, o en el caso de las acústicas, ese bronce que hablábamos. D'Addario trae en la década del 30, fines de la década del 30, esa novedad del 80% de cobre y el 20% de estaño. Y después vinieron, bueno, otras aleaciones con fósforo, que es un metal también que soporta mucho el embate del tiempo y los cambios de temperatura. Es un material
se diría bastante anticorrosivo dentro de la gama de los metales. Y dentro de esa tabla periódica de los elementos, unos cuantos, como el níquel, hasta el arsénico inclusive. Hay muchos elementos que se utilizan en esa, digamos, lucha alquímica, ¿no? Claro. Por lograr la anticorrosión. Y claro, porque al final también buscan el sonido óptimo. A la vez buscamos? Que no se pierda. Nosotros como guitarristas en una cuerda? Una buena emisión y proyección de sonido, un buen sustain, que la nota perdure, brillo y también durabilidad. Y también durabilidad. Yo creo que hoy, de acuerdo a las regiones donde vivan cada uno de los ejecutantes, de los músicos, de los estudiantes, de los profesores, depende mucho del lugar, el elemento que ellos van a utilizar o van a adoptar como, o se van a hacer amigos, se van a hacer fan, ¿no? Si uno va a la región de Quintana Roo, de Yucatán, Centroamérica, lugares muy húmedos, le va a gustar la cuerda recubierta. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, es un clima para mí espectacular, un clima óptimo y donde uno puede tener diferentes gustos, diferente variedad de elementos, de materiales a utilizar, porque el clima así lo permite también. O sea, tenemos la altura, sí, que a veces por ahí nos juegan contra, pero también tenemos ciertos elementos que el clima, vaya, está súper agradable. ¿Viste? Es como que esa diferencia de frío y calor no es como sucede en Estados Unidos, donde el invierno a veces es demasiado agresivo, ¿no? O lugares como la Florida, donde vivo yo, que es un clima muy húmedo y donde uno trata de decir, bueno, la cuerda recubierta a lo mejor es lo que voy a utilizar para que la cuerda me dure un poco más. Claro. Sí, aquí en la Ciudad de México tenemos muchos días del año, todas las estaciones en un solo día. Claro, claro, exactamente. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que la cuerda recubierta mucho no le gusta porque suele atenuar ciertas frecuencias y entonces dice, no, prefiero la cuerda no recubierta y demás. Este mundo de la cuerda X viene un poco a equilibrar todos esos elementos. Ahora venimos al siglo XXI, un siglo después, y la tecnología en cuerdas ha avanzado muchísimo. Muchísimo. ¿No? Hoy D'Addario se ha tatuado, digamos, esta submarca, por así llamarlo, que es XT. Si quieres hablamos un poquitito del mundo de las XT. Es un mundo muy interesante porque si bien es una cuerda recubierta, es una cuerda que tiene ciertos elementos que D'Addario fue creando a lo largo de más de un siglo de historia en Estados Unidos, como hablábamos de esa nueva revolución industrial de principios del siglo XX, esas primeras aleaciones de 80-20, en cuanto a 80 cobre, 20 de estaño, después las aleaciones del acero con el níquel, ¿no? El silver plated steel que conocemos, ¿no? de esas XL de mediados de los años 70, cuando ya D'Addario sale con su marca al mercado. Y usamos las XL durante décadas. Durante décadas, claro. Estuvieron más de medio siglo enfocados en trabajar con diferentes marcas de guitarra, hacer cuerdas para esas fábricas de guitarra, hasta que mediados de la década del 70, años 75, 76, sale D'Addario con su marca, sale con las XL al mercado. Esas cuerdas XL era un alma trefilada de acero sólido con un entorchado de acero y níquel. Aparecen las Pro Steels, después aparecen bueno, también la Fosfor Bronze para guitarra acústica, sí, por las Pro Arte en los años 80 de nylon, para los guitarristas clásicos, pero en el mundo de la guitarra eléctrica y del bajo eléctrico aparecen ya en el siglo XXI las New York XL. Claro. D'Addario, ustedes saben, está el cuartel general lo tiene en Farmingdale, en Long Island, en New York, cerca de Manhattan. Sí, cerca de Manhattan. Sí, exacto. Es un lugar, al igual que la Ciudad de México, esas grandes estructuras de esos edificios de la época del Porfiriato aquí en México o de la época del Empire State en Estados Unidos, donde se hacían grandes estructuras rascacielos
enormes, ¿no? Muy bellos, algunos de ellos con una estructura de acero. Sí, exacto, eran jaulas de acero. Exactamente. Entonces, D'Addario recoge esa cuestión glamorosa de esa época del Art Nouveau, ¿no? y del Art Déco, de esas grandes estructuras sobre acero, y la trae a la fabricación de la cuerda. Ese mismo acero, con esa aleación de acero de alto carbono, que es un acero que tiene una rigidez un poquitito mayor que el acero común, de una aleación común, y que tiene una permeabilidad magnética un poquitito más rica, entre 2 a 5 kHz. Digamos, en un ancho de banda, cuando uno ve un track grabado, se ve que está un poquitito más ensanchado ese ancho de banda. Si uno compara en la misma guitarra encordada con las cuerdas XL a las New York XL, ¿no? Es una comparación que tenemos que hacer. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo ya la hice. Y lo vamos a grabar en video para que la gente pueda ver, sí. Y incluso con un espectro, que lo vean en la máquina. Después te voy a mandar una foto de eso que hicimos. Muy bien. Y bueno, ese es otro elemento que trae D'Addario a la fabricación de este accesorio. Sí, entonces es importante, Alberto, perdón que te interrumpa, el distinguir las diferencias que hay entre las NYXL y las XT o XT, ¿no? Exactamente. Que se ubican en diferentes rangos dentro de la gama. Sí, porque el alma de las New York XL es un alma de acero de alto carbón, tanto en las New York XL como en las XT. Pero el alambre de entorchado es distinto. En el alambre de entorchado de las New York XL vamos a encontrar más acero. En el alambre de entorchado de estas XT vamos a encontrar todavía más níquel, como en las XL. Claro. O sea que el tacto de estas cuerdas XT es el tacto de las XL de toda la vida. De toda la vida, de los años 70 y 80 y 90 y 2000. Es eso. Pero ¿qué pasa con otro elemento? El alma es de las New York XL. Y ese alambre de entorchado es de las XL, pero con otro elemento que se agrega, que es un polímero de cobertura extra fino, que es aún más fino que el de las EXP. Claro, las EXP con recubrimiento. Las coated. Las coated strings, exacto. Exactamente. Entonces, el músico que va a tocar, tanto el bajista como el guitarrista, que va a tocar estas cuerdas XT, va a encontrar un tacto de las XL, o sea, de las cuerdas no recubiertas, con el alma de las New York XL. O sea, un alma súper firme, una rigidez tremenda, una proyección, un sustain y todos los elementos que tú bien trajiste a esta conversación, pero con esa cobertura que va a extender la vida de la cuerda y con un tacto de la cuerda no recubierta. Lo mejor de todos los mundos a la vez. Exactamente. Está genial. Y además, amigos, Alberto aquí mismo les acaba de hacer un mapa donde ubicó perfectamente los diferentes productos. Exactamente. Y qué tiene cada uno. O sea que ahora lo entienden igualito que nosotros. Perfecto. Para cuando vayan a las tiendas y digan, a ver, quiero las cuerdas XT. Sí, estas son las cuerdas XT de D'Addario con esos elementos. Alma de acero de alto carbono de las New York XL, el alambre de entorchado de las XL de toda la vida, y con esa cobertura, en esa técnica que tiene D'Addario que se llama Fusion Twist, para poder amalgamar ese polímero, ese teflón, dentro de la construcción de la cuerda, de manera que no se note para nada en el tacto de que están recubiertas. D'Addario XT, un accesorio que trae D'Addario para quedarse. Alberto, entonces ahora tenemos aquí cuerdas para guitarra clásica de nylon, cuerda de nylon, y cuerda de guitarra acústica de metal. Exactamente. Las diferencias entre ambas, estas vienen del mundo sintético, estas vienen del mundo de los metales. Estas son de la era de los metales y de la era sintética de mediados del siglo XX. Haciendo un poquitito de historia, podríamos hablar de que en estas tienen una madre o un padre o un pariente lejano, que es el de la seda, la tripa. La tripa, sí. Que es reemplazado por los materiales sintéticos. Entonces, en esta cuerda muy bonita, que es la XT de D'Addario, ahora vamos a explicar un poquitito qué nuevas tecnologías se aplicaron a esta construcción de este accesorio, tiene un comienzo en las Pro Arte de mediados de los años 70, donde aparece D'Addario en el mercado reemplazando la tripa y la seda por los materiales sintéticos, donde viene
la cuerda bordona, el mi, el la y el re, Sí. o a veces algún sol también que venía entorchado. Exactamente. Esta vez no entorchado sobre un alma de seda, sino de hilos multifilamentos de nylon. De nylon, exacto. Y el sol, el si y el mi, o a veces solamente el si y el mi, es un hilo sólido de nylon para reemplazar a la tripa. Exactamente. Y las ProArte, que también yo he usado en lo personal toda la vida, Exactamente. que además me dejaron escoger el tipo de tensión que uno prefería. Claro, también, exactamente. En ese afán de variar las tensiones, de variar los calibres, inclusive de las cuerdas clásicas, D'Addario ha sacado al mercado otro tipo de cuerdas que son, más adelante de la ProArte vinieron las Composites. Las Composites, exacto. Composites es una cuerda de D'Addario que viene con el alma de multifilamentos de carbono. Eso es bueno saber. Sí, hay un material que trae D'Addario que se llama SAIEX, es el material de carbono, es un material sintético y es una aleación ZEYX que es diferentes metales que se van ahí ensamblando, se logra ese material del carbono de naves que van a la estratosfera o de otros usos industriales que tiene el material del carbono. Y D'Addario lo adopta para la construcción de cuerdas porque es un material altamente resistente a los cambios de temperatura. Claro, y de ahí el compuesto. Y de ahí el compuesto, exactamente, ese composites o carbono, como nosotros decimos. Esos multifilamentos, en vez de ser de nylon, como las ProArte normales, viene en las ProArte Composites a ser el alma de las bordonas. Inclusive, el sol también es de carbono sólido. Es un multifilamento, no es un multifilamento, sino que es un monofilamento. Claro. Es un monofilamento de carbono. Después el si y el mi son de nylon, en ese encordado, en las Composites. Después aparecen las Dynacord, algunos le dicen titanium también, que es una cuerda con un poquitito más de brillo que las ProArte o las Composites. Después aparecen las Carbon, que es la cuerda más aguda de D'Addario, más brillante de D'Addario. Y después aparecen las CXP, que son las ProArte bañadas en ese teflón. Exactamente. Característico de D'Addario, para lo que es el mi, el la y el re, bordonas, bañadas en ese compuesto, ese polímero, en ese teflón, que es un poquitito más grueso que el de las XT. Las XT, que son las nuevas cuerdas de D'Addario, están amalgamadas en ese entorchado entre el alma sintética y el alambre de entorchado, prácticamente imperceptible al tacto humano. Entonces, en esta cuerda vas a tener el tacto de las ProArte que tú mencionabas, claro, pero están recubiertas. Y es una película muy finita. Muy fina. Al tacto no se percibe. Al tacto no se percibe. ¿Y qué tanto se pierde material al momento de estar tocando y rasgando? Para nada, porque es prácticamente imperceptible. Ok. O sea, tiene un deterioro, duran 4 o 5 veces más que cualquier otra cuerda, ¿no? Claro. Sí, porque en otros casos de cuerdas recubiertas es un poco engorroso ver cómo se despellejan. Exactamente. En este caso está esa alma, digamos, sintética, ese material de ese monofilamento carbónico que tiene D'Addario, con esa cobertura y el alambre de entorchado de las ProArte. Genial. Entonces se da... y otro elemento más. Están bañadas no solamente las bordonas, sino también las primas. O sea, claro, las 6 cuerdas están bañadas en las XT. Es una magnífica cuerda para guitarristas que tocan clásico, que tocan incluso flamenco, es decir, guitarra acústica de cuerda de nylon. Exactamente. Guitarra española, guitarra de concierto. En estas cuerdas que son las cuerdas, digamos, de guitarra acústica americana, por así llamarlo, ¿no? En lo que es el Dreadnought o cualquiera de esas cuerdas de guitarra acústica donde ya son cuerdas de metal. Claro, desde una Parlor pequeñita hasta una Jumbo. Por ejemplo, hasta una Jumbo, claro. Este es el accesorio. Son las cuerdas de guitarra acústica con el mismo sistema, digamos, de fabricación, Fusion Twist,
para que el material de cobertura sea casi imperceptible. Así que básicamente va a ser bronce, pero con ese baño de teflón, ese polímero. Las 6 cuerdas van a estar bañadas en ese material, en ese polímero. Y va a estar prácticamente imperceptible porque no se va a notar de que están bañadas. Y a la vez, el alma de estas cuerdas es la New York XL. Está magnífico eso. O sea, como tú bien decías, D'Addario trae al mercado hoy, 2020, lo mejor de todo lo que pudo construir entre lo que fue el siglo XX y principios del siglo XXI. En estas cuerdas. Las cuerdas de guitarra acústica y las cuerdas de guitarra clásica. Es fantástico, porque estos son cuerdas de última tecnología, reflejan siglos, más de un siglo de experiencia de D'Addario desarrollando cuerdas. Las vimos cuando el año pasado se presentaron, en el NAMM vimos cómo D'Addario muy orgulloso presentaba. Ahora en México vamos a tener estas cuerdas, ya distribuidora Goner se ha encargado de que estén en las tiendas, aquí mismo en Steelwood. Y bueno, acá cuando tengamos la oportunidad de estar en la Soundcheck Expo vamos a tener también un contacto también cercano y que la gente las vea. Sí, los queremos invitar a todos al booth de distribuidora Goner en el Soundcheck. Allí estaremos para servirles en lo que necesiten y vamos a estar presentando justamente estos accesorios, ¿no? La nueva línea XT de D'Addario. Está fantástico. Y bueno, amigos, ustedes ya saben, lo que tienen que hacer cuando hay un producto de esta naturaleza que sale al mercado es simplemente probarlo. Compárenlo con la cuerda que ya usan. Cada quien decide lo que le gusta y lo que le funciona. Pero vale la pena cuando hay innovación darle una ojeada. Claro que sí. Alberto, te agradecemos muchísimo el tiempo. Un placer. La charla. Muy bien. Hagamos otras más después. Cuando quieran. Bienvenido a Guitarra MX. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, amigos. Sigan en el mundo de la guitarra en español. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.